Soy Leandro Alpenín, soy militante de la Unión Cívica Radical, de la Franja Morada, docente universitario de clases de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional, abogado, en este momento también trabajo de legislador de la ciudad, hincha de Ferro, fanático, padre orgulloso de 2 hijos hermosos, y soy un militante de la libertad, de la igualdad, por la defensa de los derechos humanos, siempre beneficie a quien beneficie, perjudique a quien perjudique, y soy radical, que es difícil, pero vale la pena, como dicen. En el año 1994 yo era secretario general de la Franja Morada de la Universidad de Buenos Aires, y la Franja encabezaba toda una corriente interna en el radicalismo que le proponía a nuestros mayores, a los dirigentes, hacer un acuerdo con el peronismo para la reforma constitucional que incorpore la reelección, que era lo que buscaba el entonces presidente Carlos Menem, pero al mismo tiempo que nos permita tener una constitución avanzada y a la Unión Cívica Radical ser parte de una coalición política mucho más amplia, socialdemócrata, progresista, con otras fuerzas políticas, pero también sociales, como la CTA, la Federación Agraria. Cuando le propusimos eso a Alfonsín, nos dijo que no había ninguna chance, que la reelección al presidente Menem no había que concedérsela. Días más tarde fue a Olivos y firmó el núcleo de coincidencias básicas que, entre otras cosas, tenía la reelección adentro. Cuando se lo cuestionamos a Alfonsín, él se ofuscó, y la persona que tuvo la obligación de cuestionarlo públicamente fui yo. Pero al mismo tiempo, cuando eso terminó, me levanté. Yo tenía una novia que me había regalado un libro que era escrito por Alfonsín, y se lo llevé para que me lo autografíe. Alfonsín es Alfonsín, cuando uno coincide y cuando no también, ¿no? Hoy todavía Alfonsín es Alfonsín. Y yo le dije, doctor, a pesar de haber tenido un conflicto grave que me había gritado en la reunión, le digo, doctor, ¿puedes firmarme un autógrafo en este libro? Y me dice, querido, vos sos muy machito acá, pero en tu casa sos un cagón, me dijo. Es un grande, es lo más grande que hay. El reformismo universitario es mi vida, es mi norte, es mi sur, es mi este, es mi oeste, es mi futuro, es mi pasado, es mi presente, es mi causa, es mi fin. Soy Franja Morada. Desde los 18 años recorro las cárceles argentinas. La primera vez que entré a una cárcel fue a la de Devoto para conocer una experiencia inédita todavía hoy en contextos de encierro, que es el programa UBA 22, Educación en Cárceles. Eso hace la UBA, ¿no? También educa en las cárceles argentinas y brinda las herramientas que solo la educación puede otorgar. Yo creo que uno de los desafíos más importantes que tiene el sistema penitenciario argentino es que se respete la ley, también en contextos de encierro, y ese sería un muy buen primer paso. Yo creo que uno de los principales desafíos que tiene la política es definir cuál es el rol del Estado. Y al momento de ser una oferta electoral para la ciudadanía en general, clarificar cuál es el rol, ¿no? Si nosotros queremos que el Estado limite a los individuos a través de las normas, o si creemos que las normas limitan al Estado en el avance que tiene por sobre los derechos de los individuos. Yo parto de la concepción que las normas limitan al Estado, ¿no? Que el Estado tiene los derechos que los ciudadanos le cedemos para que nos garanticen otros que son mucho más importantes. Bueno, me parece que el Estado no tiene autoridad para entrometerse en nuestros planes de vida, forzándonos a vivir como una mayoría circunstancial quiere, y que muchísimo menos puede amenazar a aquellos que no aceptan vivir como el Estado quiere con meterlos en prisión. Creo que eso es inconstitucional, pero además creo que no es eficaz. A lo largo de la historia se ha demostrado que la amenaza de meter preso a aquellos que quieren tener su propio modelo de vida, claro, por cierto, sin interferir en la vida de los demás, no es eficaz.
Y por cierto, esto también está claramente vinculado con lo que ocurre hoy con los consumos problemáticos, ¿no? Nuestro país vive un flagelo que es el del impacto de estos consumos en la juventud. La respuesta punitiva, la respuesta de amenazarlos con meterlos presos, no solo no ha sido buena para reducir la cantidad de gente que consume, esto ha aumentado, sino que tampoco ha sido buena para perseguir a las organizaciones narcocriminales. Yo creo que cada uno tiene derecho a vivir su vida como quiere y el Estado no tiene derecho a meterse en los planes de vida de los demás. Por eso estoy convencido que la marihuana debe ser despenalizada, legalizada en general y despenalizada en particular. Yo creo que el debate sobre la legalización del aborto puso en el debate público varias cuestiones, ¿no? En primer término, creo que puso en el debate los derechos de la mujer como un sector en particular postergado en la legislación argentina. Y en segundo lugar, creo que también puso sobre el tapete esto de cuál es el rol del Estado, de hasta dónde puede avanzar y hasta dónde no, y qué derechos tiene cada uno a hacer con su vida. No solo las mujeres tienen derecho a decidir cómo quieren planificar, sino que además el Estado no tiene derecho a entrometerse en cómo las mujeres planifican su vida. Que cambiemos fue una necesidad surgida al calor de un gobierno que nos sometió a un debate preconstitucional. ¿Qué quiero decir con esto? El kirchnerismo vulneró los principios esenciales de nuestra Constitución, el sistema republicano, el control entre los tres poderes que conforman el Estado, el rol de la justicia, el rol del poder legislativo. Esto ameritaba en ese entonces acciones de emergencia y renunciar a determinadas cuestiones que la democracia debe debatir. ¿Qué quiero expresar con esto? La política tiene la obligación de reglamentar los derechos que la Constitución establece como fundamentales. Claro, por cierto, el debate con el kirchnerismo era si la Constitución tiene vigencia o no. Frente a ese debate no hay alternativas, los que creemos que la Constitución debe ser respetada y que es el acuerdo fundamental de la sociedad, teníamos que estar de un lado y el kirchnerismo del otro. Eso es Cambiemos. Cambiemos es el respeto por la Constitución nacional. En la ciudad de Buenos Aires ese debate no se da. El kirchnerismo no es una alternativa, no lo fue nunca tampoco, por cierto. Por lo tanto, Cambiemos no era una necesidad local. Sí creemos los radicales de la ciudad de Buenos Aires, que se debió haber constituido mucho antes Cambiemos para fortalecer un proyecto nacional que claramente necesita todavía hoy un radicalismo con una mirada amplia y que le pueda dar al PRO lo que le falta, ese compromiso con la sociedad, esa lucha por la desigualdad, ese valorar a la educación pública como principal herramienta de transformación de una sociedad que claramente merece y tiene que progresar. Yo creo que los jóvenes de la Unión Cívica Radical tienen que correr el arco iris todo el tiempo para adelante, ¿no? El arco iris es algo hermoso, que lo vemos al fondo y que permanentemente, por más que, que creamos que nos estamos acercando, es algo que nunca vamos a alcanzar, ¿no? Bueno, me parece que el rol de los jóvenes es marcar dónde está el arco iris y ese es el rumbo que tenemos que seguir. Los jóvenes sueñan despiertos. Los jóvenes creen que lo van a lograr, los jóvenes tienen energía para hacerlo realidad y aquellos que no somos tan jóvenes y tenemos los mismos sueños, los tenemos que acompañar. Me parece que el rol de los más grandes no es liderar, es acompañar. Y el rol de los jóvenes es liderar. Yo quiero jóvenes que me lideren y los quiero acompañar y creo que al arco iris, si estamos todos juntos, vamos a llegar. El radicalismo es la lucha y la defensa de la libertad.